Bien, estamos de vuelta en el segundo bloque del programa. Estamos con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Ingeniero, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, queremos conversar con usted de dos temas en realidad. Mencionamos antes del comercial el tema de las tarifas eléctricas, pero también queremos hablar del tema del gasoducto surandino, ya que hace poco Kuntur, que era la empresa que iba a construir supuestamente, inicialmente este ducto, ha anunciado que no lo va a hacer, con lo cual sigue adelante el proyecto del gobierno, y anunció también lo que sería el monto y los plazos aproximados para ese proyecto. Pero comencemos con el tema de las tarifas eléctricas. Esta afirmación respecto a que deberíamos esperar un incremento del precio de las tarifas eléctricas en los siguientes años, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el sustento que está detrás de eso? Las tarifas eléctricas están en base a los tres componentes, ¿no? Generación, transmisión y distribución. El componente relevante es generación. Y en generación... en este tema puntual del incremento de las tarifas. Sí, en el tema puntual de las tarifas. Ahora, el tema relevante es generación, y la generación tiene que permitir recuperar la inversión. Nosotros tenemos un sistema de costos marginales que no responde mucho a la realidad. Expliquémosle a la persona, costo marginal implica que... Implica que las unidades se producen de la más barata a la más cara. O sea, todas están agrupadas y comienzan a producir y paran cuando satisfacen la demanda. O sea, el costo variable. O sea, comienzan primero las que son hidroeléctricas. Primero las hidroeléctricas, y luego las de gas y luego las de petróleo. Las de petróleo, perfecto. Entonces, pero no necesariamente llegan a entrar las de petróleo, muchas veces se quedan en la de gas. Entonces, la última que entra a operar, esa le pone el costo a todas. O sea, el costo de la última... Determina el costo para todas. Determina el costo para todas. Entonces, las más baratas, en el costo variable, digamos, ganan en función a ese precio. Sí, pero en lo que nosotros tenemos, si operasen solamente centrales hidroeléctricas, el costo sería casi cero. Claro. ¿Ya? Si además de centrales hidroeléctricas operan centrales de gas, el costo sería por ahí unos $30, $40 el megawatt hora. Pero si además tuvieran que entrar centrales diésel, entonces estaríamos hablando de $200 a $250 el megawatt hora. El salto es bien importante. Los saltos son bien grandes. Entonces, ¿qué representa esto para el conjunto de centrales? Es muy difícil que lleguen a operar solamente centrales hidroeléctricas. Entonces, si centrales hidroeléctricas y de gas, y la de gas más o menos remunera $40 el megawatt hora, la energía que producen las hidroeléctricas se vende también a $40 megawatt hora, o sea, reciben 40. Si llegasen a operar centrales diésel, ya no recibirían 40, sino entre $200 y $250 el megawatt hora. Entonces, el sistema está diseñado de la forma que la señal de la más cara es la señal del sistema, y si el precio de la energía aumenta considerablemente, entonces las hidroeléctricas, las de gas, se vuelven mucho más rentables y crece el interés por invertir en más centrales hidroeléctricas, en más centrales de gas, para que aprovechen esas ventajas. Cuando entran, los precios vuelven a caer. Pero aquí el tema básicamente se debe a que lo que tenemos cubierto es más o menos hasta el año 2016. ¿En oferta? En oferta, respecto a los proyectos que ya se han anunciado. Sí, ya entre las plantas que están en construcción y lo que va a ir creciendo de la demanda. La demanda en el Perú crece hoy en día unos 400 megawatts por año. Y como no solamente hay que crecer en la demanda, sino en la reserva, entonces necesitaríamos como unos 500 megawatts por año. Entonces, para que la gente tenga un referente, la central del Mantaro, ¿qué capacidad tiene? 800. Le iba a dar justamente la referencia. Okay. Es decir, que en 2 años se consumiría la central del Mantaro. Una central de Mantaro cada 2 años. Sí. Ok. Y esa es una tarea bastante difícil. Dentro de unos 8 a 10 años, el sistema ya no va a estar en una demanda de los 5.000 megawatts que existe hoy, sino estará en 10.000 megawatts. Y entonces se va a requerir un Mantaro cada año. Entonces, el reto que tenemos en ese periodo, 10, 15, 20 años hacia futuro, es partir de poner medio Mantaro por año en los primeros 8 o 10 años y después tener que poner un Mantaro por año.
Construir una central como el Mantaro es muy difícil. Es muy grande, es un muy proyecto, costosa. claro, es un proyecto que puede terminar, no solamente por el costo, sino el periodo de construcción, pueden ser 5, 6, 7 años. Quiere decir que si hoy partimos como una de ellas, estamos en el año 2013, estaremos llegando el 2018, quizás incluso el 2020. Entonces, los tiempos para cubrir la demanda de lo que se viene al futuro, 2200, 2017, 2018, se van haciendo estrechos hoy en día. No es que en el mundo falte energía. Si algo sobra en la naturaleza es energía. Lo que es escaso es la energía barata. Entonces, para poder tener energía barata hay que llegar en dos formas. O hay que llegar con hidroeléctrica, caso del Perú, o con gas natural. Si no llegamos, ya en estos momentos, en este año, van a entrar en operación lo que se llama las unidades de reserva fría, que se han instalado en el sur y en el norte del país, pero son unidades a petróleo. Reserva fría, ya, a petróleo, ok. O sea, se llaman reserva fría porque la idea inicial es que sean centrales que no van a operar, que van a estar allí solamente para situaciones de emergencia. Entonces ocurre una situación de emergencia, se salva la emergencia. ¿Y qué gana el inversionista que sea una central fría que está parada la mayor parte del tiempo y de pronto...? Le pagan un precio especial por la potencia. Como por estar ahí instalada, simplemente. Claro, como el esquema económico es que casi no va a operar, entonces no va a tener remuneración por energía y en todo caso le pagan su costo, con lo cual no gana nada. Entonces la remuneración tiene que estar en base a la potencia. Tiene la misma remuneración que las centrales, pero con un precio mucho más alto que el de la potencia. En realidad lo que es el precio real de la potencia, que deberían haber recibido también las otras centrales. Entonces, si nosotros crecemos y no llegamos a tiempo con hidroeléctricas, si no podemos ampliar suficientemente en gas, vamos a tener que entrar a mayores centrales de petróleo. Y allí sí los precios subirían enormemente. ¿Usted está previendo que esto va a pasar? ¿Que esto va a ser así? Eso no necesariamente va a pasar, pero si seguimos la inercia de no resolver el problema de las hidroeléctricas al futuro y aquí viene el tema que me decía, por ejemplo, del gasoducto del sur, que una obra que se demora mucho más de lo que se requiere o de lo que se piensa que puede demorar, entonces antes que quedarnos sin energía vamos a echar mano al petróleo, ¿no? Esta estimación de 10% de incremento en las tarifas para los siguientes 5 años, eso es un escenario, digamos, no es que vaya a ser así, eso depende de lo que pase. No. La pregunta fue, ¿cuál era la consecuencia del gasoducto del sur respecto a su costo? Entonces, hubo un primer estimado del gasoducto del sur de $1.800 millones. Luego se dijo que además había que agregar el poliducto, con lo cual ya no eran 1.800 sino 2.800 millones. ¿Qué implica pasar un poliducto para que todos estemos...? El poliducto significa poder pasar los líquidos también. O sea, no solamente el gas, sino también los líquidos. Lo que sale de un pozo de gas que tiene condensado son dos productos, gas y líquidos, y no se pueden pasar por un único ducto. Entonces requieren dos ductos distintos. Entonces, si se está sacando mayor gas, hay que también poder evacuar los líquidos. Entonces, en realidad el proyecto no es un proyecto que esté claramente definido. El proyecto que está llevando a cabo el Estado, entiendo que están en estudios, en definición. En estos momentos es más una idea, un concepto que un verdadero proyecto. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha habido hubo una entrevista a la gente de Kuntur, donde ellos han hecho su cálculo. Ahora, ellos pues tienen un conocimiento de 5 años que han estado trabajando en este proyecto, entonces su estimado de costos, todo creo que es bastante creíble.